Bueno, comenzamos con el entorno avanzado de Office y entre ellos tenemos una característica muy importante como puede ser este tipo de entorno VBA. Ahora os explico qué es y en qué consiste. Ten en cuenta que este tipo de entorno significa Visual Basic for Applications. Quiere decir que es un lenguaje de programación basado en eventos de Microsoft. Y bueno, y ahora se puede usar predeterminadamente también para aplicaciones de Microsoft Office, como puede ser Excel, Word o Access. Con lo cual vamos a trabajar con el tipo de entorno que es bastante avanzado. En este tipo de clase que vamos a hacer, bueno, vamos a ver lo que es aprender, ¿no?, los conceptos básicos de Excel, VBA. Cada una de las secciones pues, va a contener un tema determinado relacionado con un ejemplo muy simple que vamos a ir viendo. Ese ejemplo simple que vamos a ir haciendo, pues vosotros lo tendréis que, bueno, hacer, ¿no?, para ir preparando ese tipo de características. Como su programación, acordaros, pues vamos a ir viendo qué tipo de características tiene la programación y para qué sirve. Bueno, vamos a empezar con qué es VBA, ¿no? Y qué prestaciones nos va a dar dentro del entorno de Office, ¿no? Así que vamos a colocar aquí una pestañita y vamos a poner aquí qué es, ¿qué es? ¿No? Vamos a poner, bien, sabemos que es VBA, ¿no? ¿Qué es? Bien, pues vamos a ver que va a estar relacionado, bueno, ya sabemos que es un lenguaje de programación que nos sirve para hacer eventos determinados de Microsoft dentro del entorno de Office, en líneas generales Excel, Word o Access, y bueno, nos va a permitir automatizar varias actividades de Excel, como generar informes, preparar cuadros, o gráficos, por ejemplo, también, hacer cálculos, etcétera. Todas las operaciones que hacemos en este las podemos hacer directamente con un tipo de evento. Bueno, esta actividad sirve para automatizar también tareas que podemos hacer nosotros, como por ejemplo el caso de los macros, que tiene incorporado este tipo de herramienta, ¿no? Así que acordaros que nos sirve para eso. Nos va a ayudar también a crear aplicaciones y soluciones personalizadas para mejorar las capacidades de estas aplicaciones que hagamos nosotros. La ventaja de esta función es que no necesitamos instalar Visual Basic en nuestro entorno, ya que ten en cuenta que Office ya viene incorporado dentro de este tipo de entorno, tanto las hojas de Office como en Word viene instalado para desarrolladores, con lo cual no hay ningún tipo de problemas para poder trabajar con él. Se puede usar en todas las versiones de Office, no hay ningún tipo de problema porque viene incorporado, como ya hemos comentado. Lo único es habilitarlo, que ya lo habilitaremos en su momento, ¿no? Ten en cuenta que es un lenguaje de alto nivel y es un subconjunto de Visual Basic 6.0, por ejemplo, ¿no?, que son las siglas de código de instrucción simbólico de uso múltiple para principiantes. Con lo cual vamos a ver ese tipo de programación que nos va a servir y ya veréis que es espectacular porque nos va en una nueva tecnología que nos va a servir para nosotros trabajar en el entorno de las, en este caso, de herramientas Office. ¿Por qué, no? Podemos decir el por qué. Vamos a ir ahora y vamos a decir el por qué tenemos que utilizar ese tipo de herramientas que se están utilizando ahora, ¿no? Y vamos a colocarlo. ¿Por qué? Vamos a colocar el por qué. La P aquí, ¿por qué? Y podemos decir que, bueno, que algunos de los puntos clave importantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta con este tipo de tecnología es que, pues bueno, se usan declaraciones simples en inglés para escribir las instrucciones. También, por otra parte, tener en cuenta que la creación de la interfaz de usuario consiste de arrastrar y soltar o linear los controles de interfaz gráfica de usuario. También es muy simple para aprender y lo veréis que es muy sencillo y requiere habilidades básicas de programación que vamos a ver durante el transcurso de esta clase y la siguiente que tenemos. Y luego también tener en cuenta que es, bueno, mejora, ¿no?, la funcionalidad de este. Veremos que
es mucho más espectacular porque nosotros podemos automatizar una tarea. No tenemos que manipular información o datos de Excel, sino que directamente nosotros tenemos un programita y ese programita puede hacer cualquier tipo de funcionalidad dentro del entorno de Excel, sin tener nosotros que manualmente tener que meter los datos incluso, ¿no? Así que tener en cuenta que es importante, ¿no? Nos va a permitir hacer de Excel, pues, que se comporte, ¿no? De acuerdo con las necesidades. Aplicación VBA, pues, bueno, tener en cuenta que tenemos nosotros algún tipo de características, ¿no? Que podemos decir de la aplicación. Piensa por qué usar VBA en Excel, ya que MS Excel, acordaros, en sí mismo proporciona muchas funcionalidades integradas, ¿no? MS Excel proporciona solo funciones integradas, esenciales, que pueden ser suficientes para realizar cálculos complejos en tales circunstancias. VBA, sin embargo, tener en cuenta que convierte en la solución más transparente que podríamos hacer. Por ejemplo, pues es difícil, ¿no?, calcular el pago mensual del préstamo usando las fórmulas integradas de Excel. Pero es fácil programar en VBA, por ejemplo, para que haga ese tipo de cálculo. Es decir, extendemos tener en cuenta que MS Excel está limitado y nosotros vamos a extender con este tipo de herramienta pues el poder hacer multitud de funcionalidades que no se pueden hacer con MS Excel, en líneas generales. Bueno, veremos ahora efectivamente más funcionalidades, así que, bueno, esto que quede como introducción de lo que vamos a ver y sobre todo, pues, que tengáis en cuenta que, bueno, pues es un poco realizar más prestaciones auxiliares para nuestro correspondiente entorno de Office. Así que vamos ahora ya a ver cómo utilizamos las dos tipos de alternativas que podemos utilizar nosotros en este tipo de entorno. Para ello nos vamos a ir a Excel, como es habitual, lo podéis hacer en Word también, no hay ningún problema, ¿no? Las operativas son muy parecidas, Excel, y vamos a sacar una hoja de cálculo. Creamos una hoja de cálculo. Y ya tenemos la hoja de cálculo. Vamos, por tanto, a hacer de las tres operaciones la que convencionalmente está en todas las versiones. En el caso mío, esta versión es un poco más antigua, con lo cual no me deja hacer ni el control F1, que sería directamente la que podemos hacer a nuestra herramienta VBA para poder trabajar, o en el caso mío, botón derecho sería también, y aquí tendría que haber una opción llamada ver código o view code para poder nosotros seleccionarlo. Yo no lo tengo porque la versión es antigua. Entonces, ¿qué ocurre? Que la versión en versiones antiguas y en estandarizado está el ir a archivo, ir directamente a opciones, y en opciones nosotros vamos a tener la siguiente característica, ¿no? Nos vamos a personalizar cinta de opciones y aquí tenemos que tener una que se llama programador. Fijaros aquí, le doy aquí, selecciono para poder nosotros trabajar con este tipo de entorno. Tener en cuenta que por motivo de seguridad nosotros la pestaña programador no la tenemos en la parte superior que veis aquí. Entonces, pues bueno, vamos a habilitarlo para poderla tener aquí y poder trabajar con ella. Así que ya lo tenemos, aceptamos y ya directamente, si os fijáis aquí, me sale programador en la parte superior. Ya con esta, yo si doy a programador, tengo aquí las herramientas. Visual Basic, como es aquí, para hacer crear una macro, para grabar una macro, etcétera, que eso lo veremos cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Tenemos aquí multitud de funcionalidades que luego las veremos más adelante. Así que ya tendríamos preparado. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues seleccionar Visual Basic. Si queremos ver la herramienta directamente, Visual Basic que tenemos en la parte de aquí, izquierda, en la esquina izquierda, según veis la pantalla. Y ya tenemos nosotros el editor correspondiente, donde vamos a poder trabajar nosotros directamente. Ahora veremos
cómo hacemos una actividad. Así que vamos a ver qué son las macros y directamente pues podemos crear incluso una. Bien, las macros, por una parte, podemos decir que es una pieza de código de programación que se va a ejecutar en el entorno de Excel y que ayuda pues, a automatizar las tareas de rutinas. En otras palabras, podríamos decir que la macro pues, es una grabación de sus pasos habituales de Excel que vamos a hacer y que puede reproducir con un solo botón, simplemente. Así que vamos a hacer nosotros una tarea de macros, y la importancia de las macros, vamos a hacer un poco de teoría, ¿no? En este caso tener en cuenta que es importante, ¿no? Puede importar, ¿no?, los datos al formato y Excel, ¿no?, que podamos agregar todos los días. Se le pedirá, por ejemplo, que realice el mismo rutina que tenga directamente ese tipo de programación. Puede volver, tener en cuenta que podemos hacer este tipo de rutina que cuando nosotros ejecutemos directamente nuestra página, pues realmente que haga un tipo de acción correspondiente. Eso sería una macro, por otra parte, ¿no? Bien, ¿qué podríamos decir concepto básico de macro? Pues la macro pues es una característica del desarrollador, pero la pestaña para desarrolladores no se muestra en Excel, como ya hemos dicho, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Habilitarlo, ¿no? Por tanto, deberemos habilitar para personalizarlo como hemos hecho. Por otra parte, bueno, por motivo de seguridad ya hemos dicho que sería importante. Pero bueno, ya tenemos nosotros preparado el entorno, ¿no?, visual. Para hacer una macro nosotros vamos a coger ahora, vamos a quitar esto, vamos a irnos a programar otra vez, vamos a crear una macro ahora para que veáis para qué funciona. Tener en cuenta también que si deseamos guardar una macro podemos proteger el libro de trabajo en un formato habilitado para las macros, ¿no?, que sería el extensión .xlsm. Y el nombre de la macro no debe contener espacios. Bien, vamos a hacer una macro para que veáis. Vamos a escribir una macro. Primer paso que vamos a hacer es ir al archivo opciones. Ya hemos ido al archivo opciones, hemos ido también a personalizar pestaña de cinta, hemos también hecho clic en aceptar y, como es habitual, ya hemos creado una carpeta. Bueno, vamos a crear una carpeta en este caso llamada pues y vamos a crear un CSV, por ejemplo, y bueno, y vamos a crear nosotros un CSV primero, así que vamos a crear aquí un CSV, usuario, vamos a poner aquí un CSV, vamos a colocar aquí vale, ahora le colocamos aquí usuario 1, le colocamos el nombre, vamos a hacer un CSV, vamos a guardar como CSV. Y lo guardamos en Download.
Vamos a crear una carpeta. Así que nos vamos directamente aquí porque no se nos olvida crear la carpeta. Así que vamos a prepararla aquí y metemos el CSV en la carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada código data. Y metemos el archivo. Vale, vamos a cerrarlo. Y vamos a meterlo aquí. Bien, ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos aquí el libro, así que vamos a empezar a trabajar con las macros ya. Ya tenemos organizado la estructura y ahí ya está pegado de nosotros. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a la pestaña desarrollador, así que ya la tenemos habilitada, acordaros, así que vamos a abrir ahora, el nuevo. Vale. Vamos a la pestaña programador o desarrollador y aquí lo que vamos a hacer es hacer clic, en desarrollador ya lo hemos puesto y ahora vamos a hacer clic en grabar una macro. Si os fijáis aquí ponemos grabar macro, así que le colocamos aquí. Nos aparece el cuadro de diálogo que veis aquí, ¿no? Vamos a introducir el nombre de la macro, vamos a poner macro 1 por defecto y luego tenemos también, tenemos aquí para guardar la macro. Ingresamos la descripción. Y ya tenemos preparado ya los datos. Ponemos directamente este libro, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y luego después ponemos una descripción. Y luego le damos OK. Ahora chicos, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña datos. Vamos directamente aquí a de texto CSV. Buscamos ahora directamente nuestro CSV. Acordaros que el CSV que tenemos nosotros está en download, en código data. Marcamos el CSV e importamos el correspondiente CSV que tenemos, ¿no? Así que lo importamos. Ahora chicos, lo único, le damos a cargar. Y ya tendríamos preparado ya, tendríamos cargado los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Después, ya hemos finalizado el proceso de carga y para finalizar la macro, lo único que tenemos que hacer es detener la grabación, como se muestra aquí, ¿no? En desarrollador, ¿no? Vamos a desarrollar programador y aquí ponemos detener la grabación. Ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en macros. Vamos a seleccionar, como es habitual, nuestra macro que hemos generado y vamos a ejecutarla. Así que vamos a ejecutarla. Y ahora después ya de ejecutarla, pues ya veréis ahora que depuramos y directamente fijaros cómo tenemos nosotros el programa hecho con VBA. Es decir, nosotros ahora este programa lo tenemos ejecutado. ¿Podemos automatizarlo? Sí, nosotros podemos generar este programa cuando nosotros queramos y automáticamente nos hace el proceso correspondiente. Fijaros cómo tenemos aquí ya nuestro programa de macro que nos ha generado. Ahora veremos qué es un procedimiento, qué es una función y otro tipo de características, pero ya hemos creado una macro. Si os fijáis aquí, tenemos pues todas las características que necesitamos.
el tipo de diseño de la tabla correspondiente con los datos específicos que hemos agregado. Fijaros aquí, tenemos los datos específicos, tenemos las características de la tabla, etcétera. Pues bien, fijaros que nosotros este es el código fuente que tenemos de nuestra correspondiente estructura que hemos generado. Nosotros podemos hacer este tipo de programación, como veremos, para luego meter eventos, meter interfaces visuales como botones y otro tipo de características de eventos que nos pueden servir para en tiempo real ir actualizando tablas, etcétera.